19. Salmo 19, vamos a leerlo completo. Haremos la lectura de manera alternada. Nos unimos en el último. La palabra de nuestro Dios dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos de su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la crecida del Canaán. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién no podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Vamos a buscar la alabanza 38 o cantádmelas otra vez. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, compuesta por letra y música por Philip Bliss. Vamos a recibir a la palabra de nuestro Dios, que viene el día de hoy en los labios de nuestro pastor, el presbítero Misael Custodio Villa, a cual le cedo el lugar.
Así, hermanos, estando de pie, vamos a buscar en la Escritura el Salmo 119. Vamos a leer los versículos 89 al 96. 89 al 96, Salmo 119. Vamos a hacer una lectura alternada y nos unimos en la lectura del versículo 96. Dice la palabra del Señor: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he guardado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Amén. Bendito y soberano Dios, te alabamos porque has sido un Dios fiel y no has guardado silencio, Señor, ante tus hijos, sino al contrario, has estado constantemente, Señor, hablando, trayendo, Señor, tu palabra para que tus hijos entendamos tu voluntad. Ahora, Señor, como lo hemos leído, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, tanto para explicar tu palabra como para entenderla. Te rogamos, Señor, que tu gracia sea pues con nosotros, tu nombre sea glorificado, Señor, en la exposición de tu palabra, y tu pueblo, nosotros, edificados, Señor, en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. En sus lugares, amados hermanos. Estamos en la celebración de este mes con un tema muy importante. Celebramos un aniversario más de la Reforma del siglo XVI. La Reforma, en ocasiones suele llamarse la Reforma religiosa del siglo XVI. Y sí, efectivamente fue una reforma religiosa. Sin embargo, no en el sentido restrictivo del término, es decir, no en el ámbito eclesiástico solamente, sino un cambio en el corazón de la comunidad de fe para volver a las Escrituras y para entender con claridad una vez más la voluntad de Dios. Y esta es nuestra herencia como iglesia presbiteriana, como iglesia de doctrina reformada. Precisamente este es nuestro contexto. Por eso nos llamamos como nos llamamos y por eso enfatizamos nuestra pertenencia a esta venerable tradición, usando el término tradición en el sentido correcto, porque no toda tradición es mala. A veces le damos una connotación negativa al término. Hay muchas tradiciones y ciertamente hay algunas tradiciones equivocadas, pero también hay una tradición correcta, porque no comenzamos de nuevo, nosotros no partimos de cero. Nosotros hemos sido unidos a aquellos que antes de nosotros creyeron al Evangelio que les fue predicado y que a través de ellos también llegó a nosotros, siendo nosotros unidos a ellos como la iglesia única de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de las muchas cosas que significó la Reforma, el mismo término nos indica algo muy importante, que la Reforma no se trata de ser nuevo o de hacer las cosas nuevas o de cambiar por el solo hecho de cambiar.
que algunos han tenido el énfasis en estos términos, cambiar, sino el término nos indica más bien que es un regreso, es un volver a. Y en ese volver a tenemos que saber a dónde y tenemos que saber por qué. Porque tampoco es un guardar el pasado por el solo hecho de que es el pasado. Aunque puede ser que muchos tengan nostalgia por el pasado. Y eso es verdad, entre más edad vayamos teniendo, entre más años vayamos acumulando, quizá más nostalgia comencemos a sentir por el pasado. Un joven no, un niño no experimenta esa nostalgia, pero una persona mayor sí, porque ha visto hacia atrás, ha vivido hacia atrás, pero no todo pasado ha sido bueno, ni todas las cosas que hemos hecho en el pasado han sido buenas, así como tampoco todas las cosas nuevas son buenas por el solo hecho de ser nuevas, sino que de ambas cosas debemos tener sabiduría y ser dirigidos por la palabra de Dios para salvaguardar aquello que es bueno y que a través de los siglos la Iglesia ha sustentado, afirmado y predicado, como también actualizar su testimonio para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para que así como nuestros abuelos, también nuestros hijos y nosotros aprendamos a confiar en Dios con todo nuestro corazón. Porque ese es el fin de relatar la historia. Si solo tuviéramos como fin acumular información o datos, entonces no tendría mucho sentido la historia. Pero la historia tiene el propósito de enseñarnos el camino o los caminos antiguos, para que andemos por ellos y enseñemos a nuestros hijos a caminar por ellos, y que nuestros hijos enseñen a sus hijos a caminar por ellos. Y siempre es necesario esto. Caminar al futuro sin entender o tener presente el pasado es como correr a una aventura con los ojos cerrados. Tenemos que entender el pasado y entenderlo a la luz de las Escrituras. A menudo, uno de los argumentos en el siglo XVI, cuando comenzaba a haber ya no solamente la única iglesia que hasta ese momento era, que es la iglesia que conocemos como la Iglesia Católica Romana, sino en diferentes países comenzaron a surgir grupos que se comenzaron a llamar reformados, y la cuestión era porque no tenían el ánimo de iniciar una nueva iglesia, una nueva denominación, o apartarse de la iglesia simplemente por el hecho de apartarse, sino porque encontraron algo, y ese algo les servía de norma para recuperar la forma antigua. Y eso porque a través de los siglos la iglesia cristiana paulatinamente se fue deformando. En el estudio de la historia de la iglesia hemos considerado, por ejemplo, apenas recientemente, que en los primeros siglos la iglesia fue manifestando algunas señales ya de deformación. Algunas doctrinas extrañas y por consecuencia un estilo de vida también que no tenía nada que ver con las Escrituras. No era extraño. Desde los primeros siglos, desde los tiempos de los apóstoles mismos, la iglesia ya experimentó algunas amenazas y algunos signos de corrupción. Tal es el caso, por ejemplo, del grupo de judaizantes
que se presentó en la iglesia de Antioquía con un énfasis para los cristianos de ese lugar, diciéndoles que había la necesidad de circuncidarse, porque si no, entonces no se podía ser salvo. Ese es un solo ejemplo. Hay otros, por supuesto, que encontramos en las cartas apostólicas de Pablo o en las cartas de Juan, que habla de falsos profetas y falsas doctrinas. Pronto, al avanzar en la historia, el siglo IV y el V manifestaron que la iglesia tenía muchas prácticas que, aunque eran comunes a toda la cristiandad, no lo eran en relación de las Escrituras. Por prácticas no cristianas, no solamente nos referimos a las cuestiones eclesiásticas, sino también a las que caracterizan a las demás esferas de la vida. La mundanalidad vino a la iglesia. Y eso es así porque hay dos cosas que van muy unidas: la fe de alguien y la práctica de vida de alguien. Si hay un cambio de fe, hay un cambio de práctica en la vida. Si hay un cambio en los principios de nuestra vida, hay un cambio en las acciones de nuestra vida. Y eso sucedió con la iglesia. Y la pregunta interesante es, ¿de dónde y por qué sucedió esto? Y encontraremos que hay una sencilla razón. Decía en la escuela dominical, como cuando nuestro cuerpo está con defensas y las defensas están en un buen nivel. Hay virus, hay bacterias, pero no nos enfermamos porque nuestras defensas son fuertes y contrarrestan para que no hagan daño a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Sin embargo, si esas defensas disminuyen por el descuido nuestro de tener una buena alimentación o de tener una buena vida saludable con ejercicio y demás, entonces las enfermedades se presentan más frecuentemente o son evidentes en nuestra vida. Trayendo ese ejemplo y usándolo como una metáfora para la iglesia. La iglesia, si no tiene sus defensas óptimamente desarrolladas, entonces también la iglesia es contaminada y experimenta corrupción, una corrupción doctrinal que conlleva una corrupción de estilo de vida también. La razón, pues, de por qué y de dónde esa corrupción es sencilla la respuesta. Cuando comienza a predicarse menos la palabra, cuando comienza a enseñarse menos la palabra, cuando los pastores que debieran alimentar al rebaño no lo hacen, entonces la iglesia comienza a deteriorarse, porque donde la palabra de Dios escasea, la superstición aumenta. Donde la palabra de Dios, que es nuestra fortaleza, que nos da conocimiento, que nos da enseñanza, que nos enseña para que seamos cristianos firmes, con convicción en sus mandamientos, estatutos y decretos. Si no se enseña, si no se predica, se está abriendo la puerta a la superstición. La superstición aumenta. Comienzan doctrinas falsas, comienzan prácticas equivocadas, comienza un estilo de vida que también lo manifiesta así.
Entonces, entre más esté alejada la iglesia de la palabra, más sufrirá las influencias de doctrinas extrañas y modificarán estas el estilo de vida de los cristianos. Y el problema es que a través de los años, entre más pase esto, lo que era extraño se vuelve común y somos incapaces de distinguir lo que está mal. La anomalía se vuelve la normalidad. Como esto pasó por muchos años, como hemos visto, comenzó esto desde los siglos IV y V. Imagínense para el siglo XVI. Se afianzaron durante 10 siglos muchas doctrinas equivocadas. Los cristianos no eran instruidos ya en la palabra, sino en las tradiciones. Era más importante observar una tradición, como el día de hoy está sucediendo para el 1 y 2 de noviembre. ¿Acaso la gente está leyendo más las Escrituras? No, está más afianzada en una tradición. Y puede ser que no se sienta mal si no lee la Escritura, pero ¿acaso sí si no pone su altar para sus muertitos? Porque está faltando a la tradición. A lo largo de la historia tenemos muchos episodios en los cuales podemos mirar tales cosas. Pero gracias a Dios que ha tenido misericordia de nosotros, que vez tras vez el Señor nos hace volver, que el Señor en su gracia nos regresa a las Escrituras. La reforma del siglo XVI significó eso, un regreso a la ley de Dios, un regreso a su palabra. Por mucho tiempo, la iglesia cristiana, sin darse cuenta, había vivido apartada de la palabra de Dios. Bien se decía desde antaño que las imágenes son los libros para los ignorantes. Y eso lo decían los pastores flojos. Porque son como los padres que descuidan la alimentación de sus hijos, y es como si les dijeran: ahí coman lo que encuentran. Como decía la patita, coman mosquitos. Aliméntense como puedan. ¿Qué van a saber los hijos de una alimentación saludable? ¿Qué van a saber los hijos de lo que es justo y bueno para ellos? Esto trajo como consecuencia que la iglesia estuviera en una gran ignorancia de la palabra de Dios, en una gran ignorancia de la voluntad de Dios, hasta el punto de no poder discernir correctamente qué era bueno, qué era malo, qué era acorde a la voluntad de Dios, qué era en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo saberlo? No podía saberlo. No sabía lo que doctrinalmente estaba bien o estaba mal. De ahí que multitudes caminaban en peregrinación a lugares santos para ver unas reliquias que eran más bien una falsificación. Cualquiera podía inventar ahí encontrar una espina, una astilla, un clavo, y decirle a la cristiandad que ese clavo había sido de la cruz de Cristo, o que esa espina había sido de la corona de Cristo, y cosas por el estilo. Pero es que sin la palabra de Dios, ¿qué herramienta de juicio tienen? ¿Qué herramienta para conocer la verdad? Si nosotros dejáramos de conocer la Escritura, de leer la Escritura y de escuchar la Escritura, ¿cómo podríamos saber qué enseñanza es correcta y qué enseñanza no lo es?
podríamos caer en lo mismo, en doctrinas y en prácticas que son abominación a la Escritura. Pero así como en los tiempos de Josías, del rey Josías, Segunda de Reyes capítulo 22, que podríamos mencionar ese periodo del rey de Josías como una reforma también, y a la cual se suman otras reformas a lo largo de la historia. Cuando en tiempos del rey Josías, accidentalmente, y digo accidentalmente entre comillas, porque así parece serlo, cuando Lutero accidentalmente también se topó con el libro de Romanos capítulo 1. Para nosotros puede ser accidental, para Dios no. Porque de esta manera es que Dios muestra su misericordia, volviéndonos otra vez a dejar escuchar su voz. Cuando en tiempos de Josías, los que laboraban en la restauración y mantenimiento del templo, dice el texto, encontraron el libro de la ley de Jehová. Para los que deberían estar familiarizados con el libro de la ley, les es una noticia. Van corriendo y dan la noticia de que fue hallado. Fue un verdadero hallazgo. Es como si escucháramos a un cristiano que se dice cristiano por muchos años y de repente viene entusiasmado que acaba de leer Juan 3:16. ¿No debía saberlo desde hace mucho? De inmediato le fue dada la noticia al rey. El rey ordenó que se leyese, se leyó el libro. Y como nunca puede guardar uno silencio ante la palabra de Dios, porque ella exige una respuesta, el rey manifestó su respuesta a esa ley, iniciando una reforma. De inmediato ordenó que los lugares altos que todavía existían, Israel tenía lugares altos, lugares de celebración idolátrica y prácticas evidentemente no escriturales. El rey comenzó una reforma. Lamentablemente esa reforma no concluiría y seguramente al profeta Jeremías le dolió profundamente en su corazón la muerte de Josías, porque la reforma quedó inconclusa. Pero eso nos recuerda algo, que la reforma de la cual hablamos nunca la puede realizar un solo hombre. La vida de un hombre y las fuerzas de un solo hombre son totalmente insuficientes para el trabajo. Este es un trabajo de comunidad. Y como lo señalamos recientemente, la reforma de la cual celebramos 505 años hoy, no es una reforma acabada. Estaríamos equivocados si dijéramos que ya se terminó. No se terminó. Somos nosotros herederos de esa reforma. Y Lutero, y Calvino, y Farel, y Knox, y todos los nombres con los cuales nos hemos familiarizado, no terminaron la reforma. Nos indicaron el camino para que nosotros hoy, en el siglo XXI, continuemos con la reforma. Por eso hemos señalado, para los que nos preguntan, ¿qué significa ser reformacional? Simple y sencillamente significa que seguimos con la reforma, que seguimos en el trabajo de reformar a la iglesia, no en el sentido eclesiástico solamente, sino en el amplio sentido de la reforma que Dios trae a nuestras vidas. Y vamos a mirar eso en la Escritura, porque ¿qué significó encontrarnos con la palabra de Dios? O que Dios haya tenido esa misericordia de nosotros.
Uno de los lemas de la Reforma que todo mundo conoce es este: sola Escritura. Solo la palabra de Dios. No hay otra manera de conocer la verdad, no hay otra manera de conocer a Dios, no hay otra manera de conocer la voluntad de Dios, más que en su palabra. Cuando llegamos a las Escrituras, ellas, como dice el texto que hemos leído en el Salmo 19, versículo 7 y al 11. Algunos incluso lo saben cantado esta parte de la Escritura, ¿no es cierto? Dice el salmista: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra ley en este texto es Torah. Podríamos decir así: la Torah de Jehová es perfecta. Evidentemente, en este contexto, el salmista no tenía todo el Antiguo Testamento como nosotros lo tenemos hoy. Pero esta misma frase se usa después en muchos otros libros de la Escritura, la ley de Jehová. Cuando se refiere a este libro, se refiere a la instrucción. Eso es lo que quiere decir Torah: instrucción, dirección, enseñanza. Y usa la palabra ley porque la palabra de Dios es autoritativa. Es decir, Dios no nos habla para darnos sugerencias o consejos bien intencionados, sino cuando Dios habla como el creador que es de todas las cosas. Y si Él es el creador de todas las cosas, entonces Él creó todas estas cosas con propósito. Propósito que nosotros no sabemos. Por eso la humanidad divaga. Por eso la humanidad experimenta una gran falta de identidad, de propósito en su vida. Porque no conoce para qué existe. Porque no conoce cuál es el propósito de la existencia y de toda la creación. Pues Dios habla en la Escritura y habla a sus criaturas y les dice por qué existen, y les dice también para qué existen. Y esa palabra es ley. Dios habla como el Señor que es de toda la creación. Y la criatura que presta oídos a la ley de Dios, si presta oídos a la ley de Dios, será sabio. Si cierra sus oídos a la ley de Dios, será un necio. Dios, pues, dio la ley con ese propósito, y el salmista nos indica la respuesta de su corazón al decir: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra que da dirección. Porque la palabra que es la verdad brilla como la luz en medio de las tinieblas. Al brillar como la luz en medio de las tinieblas, nos ayuda a ver con claridad. Imaginemos a los reformadores comenzando a leer las Escrituras, comenzando a descubrir aquí la verdad, opacada por la misma iglesia por muchos años. Que las palabras del Señor Jesús eran pertinentes. Vosotros habéis invalidado la ley de Dios
por vuestras tradiciones. Ahora, cuando alguien con la palabra de Dios en una mano y en la otra mira la iglesia que está delante de sí y escucha hablar a la iglesia que está delante de él, y por otro lado escucha a Dios hablar en las Escrituras, entonces comienza a descubrir que lo que se le ha enseñado no está aquí. La luz de las Escrituras quita la venda de los ojos. La luz de las Escrituras da entendimiento. Por eso dice el salmista: convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Todos estos son justos. Y quien lee las Escrituras encuentra la sabiduría de Dios. La iglesia entonces, por la palabra de Dios, comenzó a ser reformada. Acusaron a los reformadores de tener otras intenciones, de querer enriquecerse. Sadoleto pensó que Calvino vivía en una mansión y tenía muchas personas a su servicio. Cuando se dice que él mismo fue a visitar a Calvino, tocó la puerta y quien apareció para abrirle él mismo la puerta fue Calvino. Calvino le dice en su carta a él: si buscáramos riquezas, nunca nos habríamos salido de Roma. Pero, ¿por qué nos salimos? Por la verdad. Porque al final nuestra fidelidad es a Dios, como dijeran Juan y Pedro, no a los hombres. Y si Dios habla, solo una respuesta es posible: obedecer. Dios en su gracia hizo brillar otra vez su palabra en medio de las tinieblas que habían cubierto a la iglesia, que por énfasis en su tradición habían olvidado la ley de Dios. Ahora bien, cuando leemos esta ley de Dios, habla nuestro corazón. La palabra de Dios toca nuestro corazón y cambia nuestras vidas. Porque aquí no vamos a encontrar solo verdades eclesiásticas. Este libro no es para simplemente justificar la doctrina de la predestinación o la doctrina del milenio o la doctrina X. Este libro habla a cada corazón y confronta a cada corazón. El doctor Calvin Sirvel dice: debemos leer la Escritura como un niño lo haría. Porque aquí Dios confronta los corazones y cambia vidas. Son estas palabras las que cambian vidas. No los pastores. Se dice que una ocasión estaba el doctor Spurgeon en una de sus campañas y un borrachito se acercó por ahí y le dijo: pastor, ¿se acuerda de mí? Dice: usted me convirtió. Dice: seguramente sí, porque si hubiera sido Dios no estarías así. Es Dios que transforma las vidas. Es la palabra de Dios que transforma las vidas.
Es por eso que la predicación de la palabra es central. Y cuando venimos a reunirnos como lo hacemos hoy, ciertamente los cánticos, hermanos, son maravillosos. Ciertamente la comunión con los hermanos, saludarnos, conversar, es maravilloso. Ciertamente orar conforta el corazón. Pero el centro de nuestra reunión es esta palabra. Porque somos llamados a conocerla. Porque seguir a Cristo no es seguir unas ciertas costumbres y tener ciertos hábitos, sino tú eres responsable delante de Dios que te habla en las Escrituras. Y que el Señor llama entonces a volvernos a la palabra de Dios como nuestra única norma, dijeron nuestros hermanos, de fe y práctica, de fe y vida. No hay otra fuente. Pero cuando leyeron las Escrituras también señalaron, como dice Juan Calvino, como nuestros lentes para que viésemos mejor el mundo en el cual vivimos. Que en la Edad Media, bajo el enfoque de naturaleza-gracia, la esperanza cristiana que tenían en aquel momento era que algún día se iban a ir al cielo, a un lugar, quién sabe dónde, donde tendrían una vida maravillosa. Entre tanto, tenían que aceptar la vida que les había tocado, que la mayoría eran pobres, bajo el sistema feudal que predominaba. Pero cuando leyeron las Escrituras, como he dicho, no la leyeron para justificar una X doctrina, sino leyeron al Señor de la vida, que también, como en el Salmo 148 dice, en el versículo 6, alguien que sea muy rápido, ya lo encontró. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. El término ley, como lo leímos también en el otro pasaje, en el Salmo 19, no tiene el mismo sentido aquí, porque aquí no se refiere a la Torá. Por la lectura que hacemos del pasaje, que está hablando de los cielos, de las alturas de los ángeles, los ejércitos, el sol, la luna, estrellas lucientes, etc., miramos que está hablando de la creación. Y respecto de la creación, el versículo 5 dice: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Les puso ley. Es decir, a cada criatura Dios le dio un lugar, le dio una orden. También el término puede traducirse como límites. Las estrellas están ahí por el mandato expreso de Dios. La lluvia, el fuego, el granizo, el vapor, todas las criaturas nos dejan ver las Escrituras, que todo nuestro universo se debe a la palabra de Dios, es sustentada por la palabra de Dios y es ordenada por la palabra de Dios. ¿Qué sucedió con esto? Una revaloración de la creación. Ya no querían huir de la creación, ya no aspiraban a una vida inmaculada en el más allá, sino entendieron su vocación. Y que todo esto que existe es el maravilloso Teatrum Dei,
el maravilloso escenario en el cual Dios lleva a cabo su voluntad y donde nos ha puesto a nosotros para que vivamos, cumplamos su voluntad en el realizar nuestra vida aquí y ahora. Porque cuando miramos a través de las Escrituras todo lo que existe, encontramos que existe por la palabra de Dios y es ordenada por Dios. Job 38. Unas páginas antes. Y el Señor mismo, refiriéndose a Job en el versículo 10 y hablando también de la creación. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerró. Le puso puertas y cerró. Es decir, Dios es el que da el orden a la creación. Todo el discurso que encontramos aquí dirigido a Job habla del orden de la creación y enseñándonos entonces que las leyes de Dios gobiernan cada parte de la creación, como los mandamientos, como las leyes de Dios también en la Escritura son para gobernar nuestras vidas, para orientar, para dirigir nuestras vidas con sabiduría. Entonces, llegamos a un entendimiento claro de que si la ley de Dios ordena toda la creación y que la ley de Dios, la Torá, es dada para ordenar nuestra vida, nos encontramos cara a cara delante del que gobierna el universo, del Dios soberano. Dios es el Rey soberano del universo. Dios gobierna y dirige todo por medio de su voluntad expresada en sus leyes. En la creación encontramos las leyes de Dios. Dios es el que ordena, Dios es el que rige y Dios es el que da también a sus criaturas sus leyes, estatutos y decretos para conducir su vida todos los días en el mundo que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para reformar nuestra vida. Porque nunca va a haber una reforma de la sociedad si no se comienza por una reforma de la vida nuestra. Se puede hablar todo lo que se quiera de reformar la vida, de reformar las instituciones, de reformar la sociedad, pero si no hay un cambio en el corazón y si no hay un reconocimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, y si no hay un reconocimiento de su palabra como nuestra única norma de fe y práctica, no habrá tales cambios. Por eso, hermanos, y concluyendo, la reforma, el volver a Dios, es nuestro llamado ahora. Usted puede decir, ya he leído la Biblia 10 veces. La pregunta es, ¿y su vida se ha reformado? Puede leerla otras 10 veces y seguir sin dar los frutos que Dios busca de usted. Sin seguir siendo sabio, como dice la Escritura. Dios, a través de su palabra, quita nuestro vendaje de los ojos para que por fin podamos ver claramente nuestra vida y encauzar nuestra vida para ser nosotros hoy agentes de reforma en la presente sociedad. Porque no debemos simplemente, hermanos, estar conformes
a que pertenecemos a una venerable tradición. Y una vez más recordar a Calvino, a Lutero, a Knox, Farel y todos estos personajes. Ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. La pregunta es, ¿y sus hijos? Es decir, nosotros. ¿Qué hemos hecho por reformar la vida? ¿Qué hemos hecho por reformar? Si a veces incluso quebrantamos la ley, los mandamientos de Dios, y al hacerlo, decimos que no queremos vivir bajo el señorío de Cristo. Porque eso es lo que hace el que quebranta la ley de Dios. Porque el que quiere glorificar a Dios y quiere obedecer a Dios y dice que ama a Dios, como dijo el Señor Jesucristo, si me amas, una característica vas a tener, que vas a amar mis mandamientos. Y el que ama los mandamientos de Dios, reformará su vida. Y el que reforma su vida, reformará su entorno. Porque en el nombre de Dios, el que obedece, dará frutos, como dice su palabra. La reforma, pues, implica, hermanos, que sigamos. Ahora nosotros, volviendo a las Escrituras una y otra vez, llevando nuestras vidas mismas a los pies de Cristo para ser transformados por su palabra. Y siendo obedientes en cualquier tarea, en cualquier actividad, cumplamos las leyes de Dios. Y en el cumplir la ley de Dios, habrá frutos, habrá reforma, porque es lo que Dios quiere, que nuestra vida se vaya reformando por su palabra. Que así sea. Bendito y soberano Dios, Señor, a veces nos sentimos satisfechos como reformados solamente recordando la historia, mirando al pasado, recordando episodios sin duda muy interesantes y muy importantes, pero damos por concluida la celebración con esos recuerdos. Cuando, Señor, la estafeta ahora está en nuestras manos y la hemos recibido de aquellos venerables cristianos que volvieron a las Escrituras, porque tu Espíritu Santo, Señor, hizo la obra en ellos. Y señalaron a sus hijos el camino que recorrer y el trabajo que realizar. Nosotros hoy, Señor, faltaríamos a esa herencia si solo nos quedásemos en recuerdos. Señor, nos faltan las acciones. Que seamos hoy en ese mismo contexto, Señor, de encontrar tu palabra como nuestra única norma de fe y práctica, y de mirar a través de tu palabra, Señor, todo el orden de la creación como algo valioso y nuestra vida como algo valioso para gloria tuya. Que vayamos, Señor, y tomados de tus manos, prediquemos tu palabra, pero también hagamos tu palabra, cumplamos tu palabra en nuestras vidas. Porque si con los labios proclamamos que eres nuestro Rey, con los hechos lo confirmaremos, si nuestros hechos son expresión de obediencia a tus leyes. Y bendice a tu pueblo, Señor, que en esta generación ha de dar testimonio de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a ponernos... Ay. Como respuesta a la palabra de nuestro Dios, vamos a ponernos de pie y entonar la alabanza Castillo Fuerte es nuestro Dios, número 356. Es 326. 326. Himno número 326, Castillo Fuerte es nuestro Dios, de la 15ª parte del himnario 326, escrita por Martín Lutero y traducida por Juan Bautista Cabrera, himno 326.